El genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parrish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo. Un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Eli, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa,
asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de, ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, 2 figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar,
vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, el genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo, un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio,
en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de con quién se va a quedar, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental.
casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, dos figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, el genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eggy Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eggy, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo: un ser todopoderoso,
capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de, ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica,
es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, dos figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno, con minaretes iluminados. El genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo,
y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Ellie, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parrish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo: un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar,
la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de ¿con quién se va a quedar? Incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, dos figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, El genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play,
Y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo: un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Eli y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Eli, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Eli, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento,
casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, 2 figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, El genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido.
Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo. Un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Eli y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Eli, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada,
comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, 2 figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno.
con minaretes iluminados, el genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parrish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo. Un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente,
para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de, ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas, la previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, 2 figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar,
vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, el genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo. Un ser todopoderoso, capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio,
en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de, ¿con quién se va a quedar? Incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica, es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental.
casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Eli, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, dos figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno. Con minaretes iluminados, el genio de la lámpara bajo contrato, reseña completa. Nota antes de empezar, esta reseña está construida a partir de la sinopsis oficial de la plataforma, del material promocional, incluida la miniatura que me compartiste, y del conocimiento del género de dramas verticales o microdramas al que pertenece esta producción, ya que se trata de una serie de episodios cortos distribuida por aplicaciones como Reelsor. No voy a inventar diálogos textuales ni escenas específicas que no estén confirmadas, pero sí puedo darte un análisis extenso, honesto y detallado del planteamiento, los personajes, el tono, la estética y el lugar que ocupa esta historia dentro de su género, tal como lo haría un reseñista de YouTube especializado en este tipo de contenido. Hoy quiero hablarles de El genio de la lámpara bajo contrato, uno de esos títulos que aparecen de repente en tu feed con una miniatura dorada, un genio despeinado y sin camisa mirando fijamente a la cámara, y una promesa de romance imposible envuelta en humo mágico, y que en cuestión de días se convierte en tema de conversación entre quienes consumimos este tipo de dramas verticales de forma casi compulsiva, porque hay que decirlo desde el principio, este formato de series cortas, pensadas para verse en el celular, episodio tras episodio, con finales de gancho brutales cada 90 segundos, se ha convertido en un fenómeno cultural silencioso pero enorme, y El genio de la lámpara bajo contrato es un ejemplo casi perfecto de por qué este género engancha tanto, incluso cuando uno sabe exactamente lo que va a encontrar antes de darle play, y precisamente por eso vale la pena detenerse a analizarlo con calma, porque lo que parece, solo otro drama de romance con multimillonarios y destino, en realidad esconde una estructura narrativa muy pulida, pensada al milímetro para el público que consume contenido en formato vertical, y eso merece respeto crítico y no solo burla fácil, así que vamos a desmenuzar esta historia con cariño, con sentido del humor, pero también con seriedad, porque al final del día estas producciones mueven a millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante y generan una conexión emocional real, aunque el envoltorio sea de fantasía barata con presupuesto ajustado. La premisa, para quienes no la conocen todavía, es la siguiente: Eli Baran es un genio atrapado durante miles de años dentro de una lámpara mágica, condenado a conceder 3 deseos a quien logre liberarlo, y después de milenios de servidumbre sobrenatural, un anciano multimillonario utiliza su último deseo, no para pedir riqueza ni juventud eterna, sino para comprarle la libertad a Eli, con una condición que cambia por completo el destino del genio: debe casarse con la nieta de este hombre, Christine Parrish, y permanecer casado con ella durante 5 años exactos, un contrato disfrazado de matrimonio, un vínculo impuesto por un viejo que probablemente cree estar protegiendo a su nieta desde el más allá de sus decisiones futuras, o tal vez simplemente asegurándose de que alguien cuide de ella cuando él ya no esté. Y ahí está el primer gran acierto de la historia, porque el gancho no es genio se enamora de humana al azar, sino algo mucho más interesante desde el punto de vista narrativo. Un ser todopoderoso,
capaz de doblar la realidad con un chasquido de dedos, que decide transformarse voluntariamente en humano, renunciar a buena parte de su poder, y entrar en un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera sabe la verdad sobre su origen mágico, lo cual instala de inmediato una tensión deliciosa entre el poder oculto de Ellie y la vulnerabilidad que elige mostrar frente a Christine, y esa dualidad, ese yo podría resolver todos tus problemas con magia pero elijo ayudarte como un hombre común para que tú misma construyas tu éxito, es el motor emocional que sostiene buena parte de la primera mitad de la trama. Porque no nos engañemos, la gracia de estas historias de genio disfrazado de esposo no está en la originalidad del concepto, que hunde sus raíces en cuentos populares de Oriente Medio, en Aladino, en Mi Bella Genio, en decenas de telenovelas y comedias que ya jugaron con la idea de un ser mágico atrapado en una relación humana, sino en cómo se ejecuta ese concepto dentro de las reglas específicas del microdrama vertical, un formato que exige que cada episodio, de apenas 1 o 2 minutos, termine en un pico emocional, una revelación, una humillación, un beso interrumpido, una mirada cargada de dolor, y el genio de la lámpara bajo contrato domina ese ritmo con una eficiencia casi quirúrgica, porque desde el primer episodio la serie deja clarísimo el conflicto central que va a sostener decenas de capítulos. Ellie, a pesar de ser literalmente un genio milenario con sabiduría acumulada durante siglos, se comporta durante el matrimonio como un marido entregado, protector, silenciosamente enamorado, que utiliza sus conocimientos y su astucia, no su magia directamente, para ayudar a Christine a convertirse en una CEO exitosa, asesorándola en la sombra, resolviendo problemas empresariales que ella cree haber resuelto sola, cediendo créditos, sacrificando reconocimiento, en una dinámica de amor no correspondido y sacrificio silencioso que es, sin exagerar, uno de los tropos más efectivos y más explotados en todo el universo de los dramas cortos, porque apela directamente a una fantasía muy poderosa, la idea de ser amados de una forma tan profunda, tan generosa y tan discreta que ni siquiera lo notamos hasta que es casi demasiado tarde. Y aquí es donde la serie empieza a construir su verdadero drama, porque Christine, atrapada en su propia ambición, en la presión de demostrar que merece el imperio familiar, en la desconfianza que probablemente arrastra de haber crecido rodeada de dinero y de gente interesada, comete el error clásico del género, ignora a Ellie, lo trata con frialdad, lo relega a un segundo plano dentro de su propia vida, casi como si el matrimonio fuera solamente un trámite legal impuesto por su abuelo y no una relación real, y esa negligencia emocional, ese hacerlo menos, del que habla la sinopsis oficial, es el combustible perfecto para generar la indignación del espectador, esa sensación de, pero no ves lo que tienes al lado, mujer, que es, seamos honestos, el motor psicológico que hace que uno siga dando play episodio tras episodio, porque el placer de este tipo de dramas no está solamente en ver el romance florecer, sino en la frustración deliciosa de ver a la protagonista subestimar al hombre perfecto que tiene enfrente, sabiendo que en algún momento, casi siempre demasiado tarde según las reglas del género, ella va a darse cuenta de lo que perdió, o de lo que está a punto de perder, y ahí es donde entra el segundo gran elemento de tensión de la trama, el límite de tiempo. Los 5 años de matrimonio no son un detalle decorativo, son una bomba de relojería narrativa, porque le dan a la historia una fecha de caducidad concreta, un deadline emocional que obliga tanto a los personajes como al espectador a preguntarse constantemente qué va a pasar cuando el contrato expire, si Ellie decidirá quedarse por amor genuino, si Christine finalmente abrirá los ojos antes de que sea tarde, o si el genio, cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio, elegirá al fin recuperar su libertad total y desaparecer de la vida de la mujer que nunca lo valoró, y justo cuando esa cuenta regresiva empieza a apretar, la trama introduce el ingrediente que nunca falta en este tipo de producciones, el regreso del amor del pasado, un antiguo interés romántico de Christine que reaparece exactamente en el peor momento posible, con el tiempismo perfecto de guión de drama vertical, para sembrar dudas, reabrir heridas, y sobre todo, para romperle el corazón a Ellie de una forma que la sinopsis describe de manera muy directa, dejando claro que este no va a ser un romance sin dolor, sino uno construido sobre el clásico triángulo amoroso que tanto le gusta a la audiencia de este género, porque genera esa ansiedad deliciosa de ¿con quién se va a quedar?, incluso cuando, seamos sinceros, todos sabemos casi siempre hacia dónde apunta el final, y ese es precisamente uno de los puntos que más se puede discutir de esta clase de dramas. La previsibilidad no es un defecto, es una característica,
es parte del contrato no escrito entre la producción y el espectador, porque nadie entra a ver El genio de la lámpara bajo contrato, esperando un giro de guión revolucionario o un final ambiguo a la Sofía Coppola. La gente entra buscando esa descarga de dopamina emocional muy específica, ese cóctel de anhelo, injusticia, redención y final feliz que estas historias saben entregar con precisión de fórmula, y en ese sentido, la serie cumple, y cumple bien, porque respeta las reglas del juego sin traicionar las expectativas de quien la consume. Ahora, hablemos del elenco y de cómo la producción vende visualmente esta fantasía, porque en un género donde el presupuesto suele ser limitado, la elección de rostros y la estética de la miniatura y el arte promocional cumplen un rol fundamental, casi más importante que en una producción de gran presupuesto, porque tienen que comunicar en una sola imagen toda la promesa emocional de la historia, y en este caso la imagen lo logra. En el centro tenemos a Ellie, el genio, presentado con el torso descubierto, tatuajes visibles, un collar dorado ornamentado que remite directamente a la iconografía de Mil y una noches, reinterpretada con estética moderna de romance para redes sociales, la mirada intensa clavada en la cámara, el cabello despeinado con ese toque, recién salido de la lámpara, que comunica magia sin necesidad de explicar nada, y alrededor de él, distribuidos como piezas de un tablero de ajedrez emocional, están los personajes que van a condicionar su historia. Hacia la izquierda, dos figuras femeninas que probablemente representan a mujeres del entorno cercano de Christine o de la propia trama familiar, vestidas con elegancia sofisticada que sugiere el mundo de alta sociedad en el que se mueve la protagonista, y una tercera mujer joven, de mirada más dulce y vulnerable, vestida de rojo, que bien podría ser Christine misma en un momento de duda o vulnerabilidad, o una figura secundaria relevante para el triángulo amoroso, mientras que hacia la derecha aparece un hombre joven de sonrisa segura y vestimenta casual elegante, con toda la pinta del ex, que regresa a complicarlo todo, justo como anticipa la sinopsis, y detrás de él, una pareja de mayor edad que probablemente representa a los abuelos, posiblemente el propio multimillonario que liberó a Ellie y su esposa, cerrando así visualmente el círculo familiar que sostiene el conflicto central de la herencia, el poder y el matrimonio arreglado, y todo esto envuelto en un fondo de palacio árabe nocturno con minaretes iluminados,